Hola, bienvenidos al capítulo 6. Este capítulo será breve, lo que busca es mostrar lo que sucedía en nuestro país, en la Argentina, allá entre el año 1800 y el 1900, en el siglo XIX. ¿Qué fue ocurriendo? Y hacer una comparación con lo que había sucedido hasta ese momento, hasta el año 1900 en el mundo. En los capítulos anteriores hicimos un recorrido desde la Edad Media hasta inicios de la Edad Contemporánea, e incluso la Revolución Industrial nos llevó un poco más, hasta la finalización de la segunda etapa de la Revolución Industrial, que es el 1900. Entonces dejaríamos equiparados en fechas los dos lugares que venimos analizando, el mundo en general y nuestro país. Vamos a ver un video que es un video corto, resumido, pero es muy interesante. Abarca desde la prehistoria y llega hasta el año 1900, haciendo un recorrido sobre los hechos más importantes que sucedieron en la Argentina. Bueno, vemos el video y después hacemos un resumen. Hoy en Memorias de Pez repasamos la historia de un país hermano que ha visto de todo. La historia de un país marcado por guerras, conflictos, dictaduras y crisis que sin embargo no ha evitado que este se convierta en una de las mayores potencias económicas y culturales de Latinoamérica. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la historia de Argentina. Lo que hoy en día es Argentina, ya que recordamos Argentina no es un país independiente hasta el siglo XIX, empezó a estar habitada por humanos alrededor del año 11.000 a.C., ya que de esa época datan los restos más antiguos encontrados en Piedra Museo en Santa Cruz. Aparentemente, estos humanos se dedicaban principalmente a la caza. Las primeras muestras de arte primitivo son del año 7300 a.C. y se encuentran en la Cueva de las Manos, un patrimonio cultural de la humanidad. Allí se pueden ver pinturas de manos y guanacos estampadas en las paredes. Poco a poco se fueron habitando diversas zonas de la Argentina actual y surgieron asentamientos permanentes. Según la zona, las tribus y pueblos tenían diferentes formas de sobrevivir. Por un lado estaban los pueblos cazadores y recolectores, que habitaban las zonas de la Patagonia, la Pampa y el Chaco. Por otro lado, existían los pueblos que se dedicaron a la agricultura, que se establecieron cerca de los Andes y la Mesopotamia argentina, que es la zona entre el río Paraná y el río Uruguay. En los Andes, el imperio inca llegó a conquistar zonas de la actual Argentina en el siglo XV. Los incas eran ya una civilización avanzada y crearon centros textiles, caminos y fortalezas. Durante todo este periodo, los pueblos argentinos comenzaron a desarrollar la alfarería, que permitió un mayor desarrollo de las civilizaciones, surgiendo las primeras ciudades entre las que destaca Tastil, que alcanzará una población de entre 2.000 y 3.000 habitantes en el siglo XV. Sin embargo, todo cambiará cuando llegan de Europa los españoles en el siglo XVI. Américo Vespucio pudo ser el primero en divisar las costas argentinas. Sin embargo, la primera visita argentina se le atribuye a Juan Díaz de Solís en 1516, el cual incluso llegó a navegar el río de la Plata y el río Uruguay, donde murió. Fernando de Magallanes en 1520 sería el primero que rodease todo el país, descubriendo el estrecho de Magallanes que conecta el Atlántico con el Pacífico. En 1526, el italiano Sebastiano Gaboto, al servicio de la corona española, creó el primer asentamiento europeo en el actual territorio argentino. Sin embargo, quizás el hecho más importante fue el de Diego García de Monguer, quien regresó a España tras ser derrotado por tribus autóctonas, con noticias sobre unas leyendas que hablaban de ingentes cantidades de plata en Argentina. Inmediatamente comenzó una carrera entre los imperios español y portugués por adueñarse del lugar. En 1573, Juan de Garay funda Santa Fe, en lo que ya de aquella se conocía como el Argentino Reino, y a sus primeros pobladores se les conocerá como argentinos. Santa Fe y las ciudades que se fundarán posteriormente se construirán siguiendo la teoría renacentista. Durante el siglo XVI también se fundan otras ciudades como Córdoba o Buenos Aires. Desde 1512, la monarquía española prohibió la esclavitud y legisló contra los malos tratos a los indígenas, otorgando a los indígenas la condición de ciudadanos. Sin embargo, en la práctica sí existieron muchos excesos con la población local. Por otra parte, a partir del siglo XVI comenzó la colonización de Argentina, especialmente llevada a cabo por los jesuitas. La colonización consistía en imponer la cultura española, la educación, el idioma y la religión cristiana a los indígenas. En 1613 se fundó la Universidad de Córdoba del Tucumán, que fue la primera universidad argentina. Y ya en 1617 fue creada la Gobernación del Río de la Plata, dependiente del Virreinato del Perú. Los jesuitas también llevaron las misiones a los territorios guaraníes,
que básicamente eran pueblos autogestionados por los guaraníes y supervisados por los jesuitas, que comerciaban con su excedente entre sí, creando un importante desarrollo económico en la zona. Por otro lado, muchos colonizadores hicieron una gran fortuna a base de hacerse con extensas tierras. En 1767 se llevó a cabo la expulsión de los jesuitas del Imperio Español, que resultó un duro golpe para la economía y la educación argentina. En 1776 se estableció el Virreinato de Río de la Plata, cuyo primer virrey fue don Pedro de Ceballos. Durante prácticamente toda la estancia española en Argentina, las tropas españolas tuvieron serios enfrentamientos con pueblos indígenas. Especialmente importantes fueron los enfrentamientos con el pueblo mapuche, el cual fue un auténtico dolor de cabeza para el Imperio Español, tanto que se tuvo que formar el Tercio de Arauco, el único tercio formado en Latinoamérica para acabar con la resistencia mapuche. La llegada de los Borbones al trono de España a principios del siglo XVIII no trajeron buenas noticias para los argentinos, ya que los territorios coloniales que hasta entonces se habían gestionado de manera más o menos independiente pasaban a tener una gestión más centralizada y a ser marginados de la política imperial. Ello causó un gran malestar entre los colonos criollos. Inciso aquí, los colonos o criollos eran descendientes de españoles que habían nacido en América. Bueno, y con todo este marrón llegamos a 1806. Con el Imperio Español en una crisis económica, social y política brutal, los ingleses atacan Buenos Aires primero y Montevideo un año después. Ante la incapacidad del ejército español, tienen que ser los propios criollos y los habitantes locales los que se organicen para echar a los ingleses. En 1808, Francia invade España, así que recapitulemos. España trata a Argentina como una colonia y la perjudica en sus intereses comerciales. España no es capaz de defender los territorios argentinos, y por si fuera poco, Francia había invadido España. Pues con todo eso, la reacción argentina no se hizo esperar. El 25 de mayo de 1810 hubo una revolución que triunfa y destituye al virrey y se crea la primera Junta Patria del Gobierno. Esta primera junta profesionalizará las milicias revolucionarias y creará un ejército que se enfrentará con éxito al ejército español y a los partidarios de la corona española. Finalmente, el Congreso, reunido en Tucumán en 1816, proclamó la independencia de lo que entonces se llamó las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estos revolucionarios también fueron claves en la independencia de Chile, de la que ya hablaremos otro día. En 1819 se creó la primera Constitución argentina, pero esta era de carácter centralista, y las provincias no la aceptaron y se alzaron en armas, derrotando a los centralistas en la Batalla de Cepeda. Tras la batalla, Buenos Aires se separó de las Provincias Unidas. Brasil aprovechó la ocasión para pescar en Río Revuelto e intentó anexionarse una parte de las Provincias Unidas en 1825, estallando una guerra que duró 3 años y en la que se acabó firmando la paz, otorgando la independencia a lo que hoy en día es Uruguay. Por su parte, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel Rosas, federalista, logró hacerse con el poder tras derrotar al jefe de los unitarios, el general Paz. El gobierno de Rosas se prolongó 20 años en 2 fases, durante los cuales se hizo notar por su crueldad y tiranía que dio lugar a repetidas insurrecciones. Paraguay y la provincia de Corrientes se alzó contra el dictador en 1851 y lo derrotó en Caseros, en 1852. En 1853 el Congreso redactó una constitución democrática y federalista, y es aquí donde podemos empezar a hablar de Argentina, aunque durante años se llamó la Confederación Argentina. Sin embargo, el nuevo gobierno con Urquiza al frente pronto se vio amenazado por Buenos Aires, que declaró la guerra al resto de la nación. Sin embargo, Buenos Aires fue derrotado y finalmente se reintegró a la Confederación Argentina. Pero las cosas no quedarían así. En 1861 un nuevo conflicto enfrentó a Buenos Aires con la Confederación. El general Mitre, jefe del ejército de Buenos Aires, derrotó a la Confederación en la batalla de Pavón, lo que supuso la unificación del país bajo la hegemonía de Buenos Aires. El caso es que Mitre defendía la Constitución de 1853, y durante su gobierno y el de los siguientes presidentes, Sarmiento y Avellaneda, el país se estabilizó internamente. A pesar de la guerra que la coalición de Brasil, Argentina y Uruguay ganaron a Paraguay, el resto del siglo XIX fue de relativa calma y desarrollo para Argentina. El poder fue ocupado por un partido conservador llamado el Partido Autonomista Nacional, que se mantuvo 42 años ininterrumpidamente en el poder. Es en esa época cuando el territorio de Argentina toma la forma actual, con lo que se llamó la conquista del desierto. A la cabeza del Partido Autonomista Nacional estaba Julio Argentino Roca, al que le llamaban el Zorro, por su capacidad para pactar con otros partidos sin perder nunca el poder. Con el Partido Autonomista las infraestructuras mejoraron y el desarrollo económico del país comenzó a ser mayor. Eso sí, a cambio el presidente Roca fue bastante autoritario.
Por ello, en 1890 hubo un intento de revolución llamada la Revolución del Parque, que al igual que la Revolución de 1905 fue un rotundo fracaso. A principios del siglo XX Argentina consiguió asentar su presencia en una parte de la Antártida. En plena Primera Guerra Mundial, el principal partido de la oposición, la Unión Cívica Radical, dirigida por Alem e Hipólito Yrigoyen, conspiró contra el régimen y exigió elecciones limpias que se realizaron en 1916 y en las que triunfó el radicalismo. Bueno, muy interesante. Bueno, lo primero que vamos a destacar es cómo nos costó gobernar el país después de declarada la Revolución de Mayo en 1810 y declarada la independencia en 1816. Hubo muchos cambios en los gobiernos, muchas formas de gobiernos, muchas peleas internas, porque lógicamente ahora no nos mandaba nadie, nos mandábamos nosotros, pero eso no dejaba de ser un problema. ¿Por qué? Todavía había intereses de afuera, había gente que quería tener gobiernos patrios, había gente que incluso quería seguir bajo la corona española, había gente que le interesaba formar parte de este nuevo imperio inglés. Había distintas visiones de lo que debería ser la Argentina. Y es lógico, uno lo puede mirar 200 años después desde otra posición, pero en ese momento había miedos, había incertidumbres y había posiciones de qué era lo mejor. Los criollos, que querían la independencia, con todos nuestros próceres a la cabeza, tenían ideales y querían ver un país grande y próspero. Ellos hicieron lo que pudieron. Belgrano murió joven, San Martín se tuvo que ir, y quedaron luego las luchas internas. Buenos Aires quería ser más importante que el resto del país, las provincias federales querían que todo el país tuviera independencia en su gobierno, las provincias federales querían tener autonomía, y ahí empezaban luchas internas. Pero no dejaban de estar los intereses foráneos, los intereses de afuera. Argentina, el video dice que tuvo, después de tantas revueltas y guerras y peleas para ver quién gobernaba, desde 1860 hasta el 1900 tuvo 40 años de prosperidad. Habla del PBI per cápita. ¿Qué es el PBI per cápita? El PBI es el Producto Bruto Interno, que es lo que produce y lo que gana el país en un año. Ese PBI, si uno lo divide por la cantidad de habitantes, puede ser que dé un número alto por habitantes y que por supuesto ese PBI en esa época ocupó uno de los primeros lugares en el mundo. Era uno de los PBI per cápita más alto en el mundo. A cada habitante de la Argentina le correspondía una gran porción de dinero, mucho mayor que en países de Europa y de Estados Unidos incluso. ¿Pero qué sucedía? ¿Todos los habitantes podían hacer uso y disfrutar de esa porción del PBI? No, eso no era así. Y eso es parte de la historia y eso también hay que contarlo. Argentina vivía una época de progreso porque era un país agroexportador. Era tal cual lo que necesitaba Inglaterra. Argentina no había hecho lo que hizo Inglaterra para crecer y para ser una potencia. No se estaba industrializando, ni tenía proyectos de hacerlo. Solamente cumplía con el pedido de Inglaterra de proveerlo incesantemente de materias primas. El país que se amigaba, vamos a decirlo de esa manera, y que cumplía con lo que Inglaterra necesitaba, con lo que el poderoso de la época necesitaba, no tenía problemas. Ganaba dinero. Pero ¿qué pasaba? El trabajador, el 90% de la sociedad, tenía que vivir haciendo trabajos duros, de sol a sol, sin derechos y dependiendo de un patrón que lo tenía todo en lo económico y todo era. Esa era la vida de la Argentina hasta el año 1900. Prosperidad, sí, prosperidad de dinero, prosperidad en las arcas del Estado, pero no repartida para la sociedad. La sociedad vivía de una manera extremadamente humilde. Bueno, entonces la burguesía argentina, que manejaba los campos y era por excelencia agrícola ganadera, había preferido esa forma
de economía para nuestro país. Era cómoda, Argentina vendía, Inglaterra compraba, pero no le daba un progreso al país, ni en lo industrial ni en lo tecnológico. O sea, que para el pueblo no había grandes progresos. Incluso habla de que algunos gobiernos eran déspotas y dictatoriales. Por eso, para el año 1900, surge una alternativa a ese PAM, ese partido que se había formado conservador, y esa alternativa es el radicalismo. Y a principios de 1900 gana y queda, incluso pide elecciones libres, porque hasta ese momento no las había, y el Partido Radical gana con Irigoyen a la cabeza. Bueno, esto era simplemente para hacer un pantallazo de cómo estaba la Argentina hasta el año 1900, y ahora en el siglo XX empezarán las cosas en el mundo muy interesantes y ver cómo repercute en nuestro país. El próximo capítulo, el capítulo 7, vamos a hacer una pequeña recopilación de lo visto hasta ahora y después ahí ya entraremos con los otros capítulos que analizaremos la Primera Guerra Mundial, el crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial. Hitos importantísimos para ver cómo se empezaba a moldear este siglo XX en cuanto a lo económico y a lo político.